Estado Nacional. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en el día, Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. En el día en que comienza la campaña electoral para la segunda vuelta a gobernadores. ¿Qué más propicio entonces que tener a los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta en la región metropolitana aquí en un debate en Estado Nacional en unos minutitos más? Es el primer debate televisado en que se van a enfrentar Claudio Rego y Karina Oliva, pero también una semana repleta de temas, mínimos comunes, el proyecto de indulto a los llamados presos políticos, el coronavirus, Matías, Con que 8.000 y tantos casos y este pase de movilidad cuestionado, polémico. Ahora, hace muy poco, el Colegio Médico anuncia que se baja de la mesa social COVID. O sea, muy noticioso todo y por eso tenemos ya dispuestos los asientos de nuestros invitados para el panel de hoy. Aquí comienza Estado Nacional. Claudio Rego, Karina Oliva. Soy una representante como cualquier persona de este país. Queremos de alguna manera que la gente entienda que el mensaje nuestro es de integración y también de no discriminación. Esto es lo que tenemos que hacer, construir un Chile con la ciudadanía. Sabemos que aquí nos ha dicho la última palabra. Hay mucha gente que ya no tiene candidato para segunda vuelta. Con aquellos que queremos transformaciones y cambios. Lo que vamos a hacer es dejar los pies en las calles y en las redes sociales. Tenemos que salir a ganar este segundo tiempo. En 2 domingos más nuevamente estaremos contando votos, esta vez de gobernadores, y la madre de todas las batallas se dará aquí, en la región metropolitana. ¿Por qué es tan importante? Porque son 52 comunas, con un padrón electoral de 5,8 millones de personas. Esto significa que él o la que gane será la segunda autoridad más votada después del presidente. La diferencia entre ambos en la primera vuelta fue tan solo de 56.000 votos. Saludamos aquí en nuestro estudio para nuestro debate a Karina Oliva del Partido Comunes, candidata del Frente Amplio. Karina, bienvenida, muy buenas noches. A todas y a todas también. Y saludamos también a este otro lado a Claudio Rego del Partido Demócrata Cristiano, candidato de Unidad Constituyente. Muy buenas noches. Buenas noches, saludos a todos los televidentes. Oye, ¿es verdad que los dos son cruzados? Sí, Estamos de es corazón. cierto. Mira, esto lo tienen en común. Bueno, uno de ustedes será el primer o la primera gobernador o gobernadora de la región metropolitana. Y como este es el primer debate televisado que enfrentan, intentaremos que sea lo más ecuánime y con el fair play posible. Tenemos arriba nuestro cronómetro y la idea es que ninguno de los dos sobrepase, ¿cierto?, los tiempos de sus respuestas. Tendrán derecho a interpelarse, obviamente, y tendrán también derecho a responder a esas interpelaciones. Empecemos entonces. Partamos por hablar de seguridad. Uno de los temas probablemente que más complica hoy día la región metropolitana es el de seguridad pública y narcotráfico. Temas en los que el futuro gobernador o gobernadora metropolitano no tendrá atribuciones directas, y eso es importante decírselo a la gente para que no se crean falsas expectativas. Pero sí podrán abordarlos a través de política territorial. ¿Cuál es la propuesta para enfrentar este tema de cada uno? Partamos por las mujeres. Karina. Bueno, una de nuestras primeras preocupaciones, primero hay que decir que uno no tiene atribuciones del orden público, pero sí tenemos atribuciones para trabajar todas las determinantes sociales. ¿Qué queremos hacer? Primero vamos a convocar al Consejo Regional de Seguridad Pública, donde vamos a involucrar a alguien que es muy importante, que es el fiscal o Ministerio Público, porque aquí hay algo que decir. Sobre el narcotráfico, creo que es importante señalar que aquí se implementa una de las dificultades más grandes, que es la lógica sexista y patriarcal. ¿En qué sentido? ¿Dónde vemos la lógica sexista y patriarcal? Quienes conducen las bandas de narcotráfico son hombres, quienes son la primera línea del microtráfico son mujeres. El 40% de las mujeres que hoy día están privadas de libertad en la región metropolitana es por microtráfico. Eso quiere decir que no se aborda el tema desde el fondo, sino que desde algo muy maquillado. Entonces ahí lo que estamos convocando es mejorar las condiciones para que el narcotráfico no sea una solución. Y eso significa revincular a las instituciones públicas con la ciudadanía. Claudio Rego. Mira, a ver, lo que hemos descubierto en el terreno es que la primera prioridad de los vecinos es hoy día el tema de la delincuencia, tanto narcotráfico como violencia de la mujer. Y nosotros hemos propuesto de verdad definirlo como un derecho humano básico para la población. ¿Qué cosas ¿Qué puede significa hacer, eso? ¿Qué puede términos de hacer lo que un pueden gobernador? hacer. 3 cosas. Primero,
formular un plan integral de prevención del delito que tenga distintos componentes: fortalecer el trabajo comunitario a través de alarmas comunitarias y cámaras comunitarias, hacer un trabajo de revisión de sitios de riesgo e iluminación de la ciudad, hacer un trabajo psicosocial para poder rescatar a los niños que están desertando el sistema escolar o evitar que deserten. Y lo más importante, coordinar, y en eso estamos de acuerdo con Karina, coordinar a las policías de la región metropolitana. Ahora, eso es desde el punto de vista, si tú quieres, de la formulación de un plan. Aquí hay recursos también para poder invertir, por ejemplo, en coordinar todas las cámaras de televigilancia en la región. Y algo muy importante, el rol político. El gobernador va a tener que exigirle, y yo lo voy a exigir a Carabineros, que por primera vez tengamos una distribución justa de carabineros por habitante en comunas. Y segundo, exigirle al gobierno de turno que haga su pega en materia de control de armas y de lavado de dinero, que hoy día son los dos grandes temas ausentes en materia de seguridad. Hay que aumentar la dotación de carabineros en algunas comunas, que es uno de los temas de desigualdad que hay en la región metropolitana. Hay algunas comunas que tienen una gran dotación de carabineros y otras muy pocos. ¿Hay que aumentar eso, más allá de que eso no es resorte de ustedes? ¿Karina? A ver, creo que es importante definir algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer? Que nunca más pase que la delincuencia se va trasladando de comunas del sector oriente al sector poniente. Baja la delincuencia en los sectores como comunas de Las Condes, Vitacura, pero aumenta en Pudahuel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exigiendo, como bien dice Claudio, mayor dotación en otros lados, como en las comunas de Cerro Navia, Puente Alto, Conchalí, Los Espejos. Sin embargo, creo que es muy importante decir que acá no basta con eso. Necesitamos una distribución de los recursos de la comunidad, que el narcotráfico no sea una solución para las familias, que no sea que entregue los medicamentos, que sean las instituciones públicas. Y ahí es donde tenemos que actuar. ¿Cómo se hace eso desde la gobernación? Por ejemplo, necesitamos porque es la ausencia del Estado. Es la ausencia del Estado, por cierto. Lo que nosotros queremos hacer es redistribución de los recursos del gobierno regional con los municipios, pero al mismo tiempo vamos a trabajar con los alcaldes y alcaldesas para una nueva ley de rentas que no tengan que depender del Fondo Común Municipal. Y ahí vamos a trabajar con la y los parlamentarios, que es muy importante esta interseccionalidad: gobierno, regional, parlamento, municipios, pero también ministerios. Claudio. Yo creo que hay que separar dos temas completamente distintos. Uno es el desigual financiamiento municipal que existe hoy día, en el cual se requiere una reforma legal que escapa a las competencias del gobernador. Y la otra es lo que hace Carabinero con su personal. O sea, es absolutamente incomprensible que en Vitacura haya un carabinero cada 500 habitantes y en Cerro Navia uno cada 1.200. ¿Por qué? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer en una mesa de trabajo con ellos. Y segundo, que para mí por lo menos es muy importante, es que tenemos que ser capaces de entender que hay situaciones territoriales que confluyen en la delincuencia. Te voy a poner un ejemplo. Bajos de Mena. Bajos de Mena, un lugar que concentró durante mucho tiempo no solamente índices altos de delincuencia, sino que también gran deterioro urbano. ¿Qué propusimos nosotros? Un plan integral, es decir, por primera vez en la historia, coordinar al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio del Interior, a Salud, a Educación, en un plan de regeneración urbana en que el control policial fuera solamente un componente, pero también renovación urbana, trabajo comunitario, jardines infantiles. Entonces yo digo, no todo es represión. También hay regeneración urbana en el cual el gobernador va a tener un rol fundamental. Porque el problema en Santiago es que cada ministerio trabaja por su cuenta y sin hablar con el de al lado. Hablemos de la zona cero, que es parte, ¿cierto?, de la región metropolitana. ¿Qué medida proponen para recuperar, para retomar el control de Plaza de Armas? Claudio. Mira, a ver, yo creo que hoy día en materia de la Alameda y particularmente la Plaza Italia, yo te diría, hay tres cosas que tenemos que establecer. Una de principio, que el derecho, pero que eso no comprende la destrucción y la violencia que hemos visto en el último tiempo. Ahora, desde el punto de vista, eso tiene que ver entonces con control policial, sí, que tiene que ver con la policía y tiene que hacerlo de manera inteligente y con respeto también a los derechos humanos. Ahora, desde el punto de vista urbano, cuando nosotros estábamos en la Intendencia propusimos un plan integral de renovación de la Alameda Providencia que establecía reconocer y darle un nuevo significado a ese espacio que era hoy día la Plaza Italia, que más bien es como un jardín. ¿Pero ahí quedó ese proyecto? Bueno, este gobierno, como otros proyectos, los paralizó simplemente porque venían del gobierno anterior. Y si algo hemos querido decir es que la ciudad no se construye cada 4 años, hay que prolongarla en el tiempo. Entonces, recuperar ese proyecto que permite reconocer la vocación de manifestaciones masivas que ha tenido ese lugar antes del 18 de octubre. O sea, el deporte, la cultura, las manifestaciones políticas, y es un tema que se debería retomar sin duda alguna para adelante. Y por último, yo creo que hay que hacer un trabajo de verdad de apoyo a todos los comerciantes del sector que se han sentido absolutamente abandonados por el Estado durante este año y medio. Karina. A ver, a nosotros nos parece importante primero
asumir que, por ejemplo, abordar el narcotráfico, abordar las manifestaciones significa un cambio en el paradigma carabinero. Porque, por ejemplo, en el narcotráfico también tenemos la corrupción al interior de esta fuerza y que uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es el tráfico de armas. Y cuando hablamos de la zona cero, lo que tenemos que pensar, nosotros queremos reconstruir un centro cívico democrático donde haya también un memorial por los derechos humanos, que es muy importante porque lo que ocurrió en nuestro país no es menor. Pero al mismo tiempo un lugar de inyección económica para la y los locatarios que están en la zona, para la y los vecinos, para que se sientan protegidos, pero al mismo tiempo donde manifestarse no sea un problema. O sea, creo que es el colmo de una democracia muy débil cuando un problema social y político se aborda con orden público, cuando la propiedad privada se mira en el mismo tenor como si fuera la vida de las personas. Y es ahí donde, por cierto, no tenemos confluencia con el gobierno. Sin embargo, primero, el derecho a manifestarse es importante, que la ciudadanía se sienta que el Estado no es su adversario, y ahí un rol muy importante que vamos a tener desde el gobierno regional para que la gente se sienta partícipe en los procesos democráticos, no que los expulsamos. Pero tenemos que, quiero preguntarles, les sumo una pregunta. Ustedes van a asumir el 14 de julio, ¿cierto?, como el que gane, digamos, como nuevo gobernador. ¿Qué hay que hacer en lo inmediato para enfrentar lo que pasa todos los viernes en Plaza Italia? ¿Hay que acostumbrarse o asumir, resignarse que no se puede circular por ahí, que está tomada Plaza Italia? A ver, primero, lo que ha instalado este gobierno es el juego del policía, o sea, la zanahoria y el garrote. O sea, la gente se moviliza, persigue carabineros y al final es una solución fracasada. Yo creo que sería importante que la gente pueda sentir que el espacio le pertenece sin generar el amedrentamiento policial. O sea, es violento ver la cantidad de contingentes. O sea, que no haya carabineros. Reducirlo y también el ánimo en que se genera. ¿Para qué? Porque o sea, son los mismos que los carabineros provocan a los manifestantes. Yo creo que hoy día ¿quién es responsable? No es la ciudadanía, es el Estado, sus instituciones, porque ahí hay una responsabilidad política y social y democrática. Y la ciudadanía, te puedo asegurar que la mayoría de los manifestantes colaboran para que los espacios sean seguros. Yo he ido a las marchas, por ejemplo, del 8 de marzo, que son hermosas, que son seguras. ¿Y quiénes protegemos las marchas? Las mismas que nos convocamos. Las marchas del 8 de marzo han sido muy diferentes a otras. ¿Y qué ha pasado con la relación con las policías previamente? Hay una coordinación y una forma distinta de abordarlo. Yo creo que no hay que criminalizar a la gente. ¿Qué hacemos con los viernes en Plaza Italia? Primero, yo creo que hay que separar dos cosas. Una, ningún derecho a manifestación pacífico en democracia puede tolerar las cosas que hemos visto. O sea, quemar una iglesia, quemar un museo como el de Violeta Parra, destruir comercio. La verdad que eso es inaceptable y no tiene ninguna justificación ni aceptación en democracia. Y es bueno que quienes aspiramos a este cargo hablemos claro y al respecto. ¿Tú coincides con eso, Karina? ¿No? Solo para hacer el punto. Por cierto, pero creo que no es para manifestarlo con una diferencia, por ejemplo, a alguien que ha sido mutilado. O sea, creo, por eso yo decía al principio, no es lo mismo catalogar la propiedad privada con la vida de las personas, incluso una mutilación. Bueno, pero, continuar. Yo creo que el derecho a la vida, sin duda alguna, el derecho más sagrado, sin importar cuál sea esa vida, y en eso tenemos que ser absolutamente coherentes. Y respecto al tema del control del orden público en ese lugar, yo creo que claramente la estrategia de Carabineros ha fracasado. Es decir, durante 1 año y medio tuvimos a la misma hora, al mismo día, manifestaciones que terminaron en destrozos. La pregunta es, ¿no se podrá invertir más en inteligencia? En vez de tener tanto carabinero hoy día ahí en una suerte de fuerza represiva, destruir. Esto no es la marcha del 1.000.000 de personas, que fue una marcha pacífica, alegre y que de alguna manera cambió la historia de Chile. Aquí estamos hablando de pequeños grupos que inclusive manifestantes de la primera ola se han marginado. ¿A qué? Pero es la minoría. A destruir. Es la minoría, pero eso es lo que ha eso significado que mucha gente en ese lugar se sienta absolutamente hoy día desamparada de parte del Estado. Y yo digo, más inteligencia y menos represión. Yo quiero ahí agregar un punto que me parece completa. relevante. O sea, yo he estado en Plaza Dignidad los días viernes y me parece impresentable que hayan patrullas que diga comisaría de Pirque, cuando los vecinos de Pirque también necesitan protección. Entonces, cuando ponemos todo el foco de la seguridad y el orden público en Plaza Dignidad, cuando la gente está ahí tratando, o sea, la mayoría, el otro día se llevaron a un constituyente detenido. O sea, a aquel nivel estamos llevando. Yo creo que eso es importante, bajar la tensión. Los conflictos, en la teoría de conflictos, nunca se van a escalada. El Estado tiene que ir trabajando para que vaya descendiendo los niveles. Y ahí creo que hay una responsabilidad y una diferencia yo creo que ha habido claramente una desescalada. Yo creo que la canalización del conflicto social que se manifestó el 18 de octubre a través de un proceso constituyente, sin duda alguna, que ha generado mayor distensión. Ahora, pero claramente también los pero claramente, yo creo que aquí no se trata de comparar peras con manzanas. El combate al narcotráfico es la primera prioridad de las policías, que se da en los barrios y en lo cual tenemos hoy día una tremenda desigualdad en la distribución de fuerzas policiales. Otra cosa es que se permita que en cualquier lugar
lugar de la ciudad, no solamente en Plaza Italia o Plaza Dignidad, como le dices tú, sino en cualquier lugar de la ciudad se pueda cometer destrozos ya sea, o atentados a la vida de las personas que de alguna manera signifiquen la sensación de que el Estado simplemente abandonó a los que ahí viven o trabajan. 30 años la gente siente que la abandonaron. Relacionado con este tema, nos interesa conocer la posición de ambos sobre el proyecto de ley que pretende indultar a los denominados presos políticos, ¿cierto?, en referencia a aquellos que han sido detenidos durante el estallido social. Primero que nada, ¿son presos políticos, Karina? Sí, son presos políticos. Aquí hay un ¿Por qué? elemento súper significativo. El Estado dice que no hay. Pero, por ejemplo... No solo el Estado, también Human Rights Watch, además el dice- Ministerio Público. Evidentemente, sí son los dispositivos del Estado, pero Human Rights Watch hoy día decía, o antes de ayer decía, que en nuestro país se abusa de la prisión preventiva en este caso. Y eso es muy importante. ¿Y a quiénes están detenidos? Personas jóvenes que están de sectores populares, que se estaban manifestando el 18 de octubre, que no hay claridad, que hay incluso una prisión preventiva sin motivo, sin causa, por Pero una Karina, persecución según las cifras que fueron presentadas también por el Ministerio Público, son 25 los imputados que están en prisión preventiva. Aunque fuera uno. Pero los delitos por los que son investigados incluyen lanzamiento de bombas Molotov, incendio, porte ilícito de armas, homicidios frustrados, entre otros. ¿Hay que indultar a personas que están acusados de este tipo de delitos? Porque Primero, si están son delitos acusados, comunes, todavía, sí, son acusados, están imputados en proceso probatorio donde no han habido pruebas. Y eso es lo más complejo de nuestro poder judicial. Creo que ahí hay un tema muy importante, porque cuando se violan los derechos humanos o cuando el Estado garantiza de menor manera los derechos constitucionales, cuando no hay medidas probatorias, cuando se insiste, hay jóvenes que llevan, por ejemplo, sin antecedentes, más de un año detenidos, personas, no solo jóvenes, hoy hay otras personas como sobre los 40 años. Entonces, el Estado también ha dicho que no ha violado los derechos humanos y hemos visto que hay personas que han perdido sus ojos, que han sido agredidos, que hay violaciones dentro de las de las comisarías. Es decir, creo que acá no es menor cuando se está cuestionando el Estado de Derecho y ahí hay una responsabilidad nuestra de proteger el Estado de Derecho, profundizarlo. Al Estado, por cierto, siempre hay que cuestionarlo, siempre hay que interpelarlo y a sus poderes también, porque la ciudadanía no tiene con qué defenderse. Claudio Rego, ¿son presos políticos? ¿Hay que indultarlos? A ver, un preso político es una persona que está detenida por sus ideas. Y yo creo que en Chile no lo hay, y si lo hubiera, tiene que ser liberado inmediatamente porque va en contra de la democracia. Ya lo Pero hemos estas dicho. personas que, Bueno, los imputados que pero están en... déjame terminar. O sea, yo he dicho que claramente si hay una persona que está presa por su idea, debería ser liberada. Hasta ahora, lo que yo he escuchado en los antecedentes, Karina dijo el otro día por las redes sociales que eran 2.500 personas privadas de libertad, la verdad es que son 37, de las cuales 11 son uniformados, pues violación a los derechos humanos, y 26 son estas personas que estamos hablando. Ahora, interesantemente, de esas 26 personas, el 82% está condenada previamente por otros delitos. Entonces yo digo, a ver, cuando uno da una libertad provisional a alguien, que en principio debería ser la norma, es primero, cuando se trata de una falta menor, y segundo, cuando la persona no tiene antecedentes previos que lo establezcan como un peligro para la sociedad. Si alguien ha cometido delitos previos, si está acusado de quemar, un museo o una iglesia, o de atentar contra la vida de otra persona, o de haber matado a una persona, como de hecho hay un caso de un chofer de bus que terminó muerto dentro del bus por una bomba Molotov. Bueno, esos son delitos tan graves que siquiera sostener de que es una injusticia que estén detenidos es desconocer de que la persona es libre de poder hacer las cosas que hace y también tiene que asumir las responsabilidades. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que en vez de hablar en general, porque aquí el problema es que los eslogan se lo llevan todo, yo digo, ok, digan cuáles son los casos específicos en los cuales supuestamente no correspondería la libertad, la prisión preventiva y que se investigue. Pero eso no es lo mismo que decir borrón y cuenta nueva y aquí no hay ninguna responsabilidad. Pero, por ejemplo, te voy a dar el caso. Oye, solamente quiero decir lo siguiente. Yo creo que hoy día lo que pasó en ese lugar, independiente del origen que haya tenido, una buena causa como la transformación de Chile, no podemos confundirlo en legitimar la violencia como un instrumento de acción política en el país. Eso es lo que creo que no puede hacer. Ahora, si hay que agilizar algún proceso judicial, que se agilice. Pero en casos específicos y no diciendo al voleo que son 2.500 personas detenidas con prisión preventiva. Claudio, no se es. equivocó inmediatamente. ¿Se equivocó Yarna Proboste al plantear este proyecto? O sea, lo que yo le escuché a ella, lo que ella está pidiendo que se revisen los proyectos y han decidido hablar con los tribunales de justicia, precisamente para que se puedan agilizar Sí, las pero causas. el proyecto que plantearon es un proyecto de indulto general. Pero lo que ella yo le he escuchado a ella en los últimos días, que ella no está por el indulto de delitos graves.
Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Oye, pero Karina. a mí me da risa algo. Yo creo que igual, Claudio, sería bueno que leyera todos los tweets porque además lo aclaramos. Da lo mismo si son 2.500, 1, 10 o 100. No, pero que pero igual, no, perdona. 2.500 Sí, distinto pero lo a aclaramos, pero 36. lo aclaramos. No da lo mismo Pero- porque uno tiene que ser muy riguroso con las cifras, pero sobre cuando todo en temas hablamos de violación a los derechos humanos, Claro, da que lo no. mismo si sea 1 o 100. Voy a dar el caso. No da lo Matías mismo. Fuentes, 20 años, estudiante de Los Espejos, sin antecedentes, 14 probatoria. Y eso se repite en muchos de los casos que hoy día están. Entonces creo que cuando el Estado viola los derechos humanos, cuando ocupa la justicia para limitar la discusión social y política que se da en las calles, creo pero- que es delegitimar, pero Karina, pero déjame terminar, ya. Claudio, porque no te interrumpí. Creo que es deslegitimar la movilización social. Por cierto que nadie está de acuerdo con que la violencia se ocupe. Creo que es muy importante y creo que es más grave que le bajemos el perfil por las cantidades cuando hay personas, incluso un menor de edad, estaba absuelto y el Ministerio Público, en conjunto del Ministerio Interior, insisten cuando no tienen medidas probatorias y tienen menores de edad a jóvenes, a una persona de 38 años detenida, después son absueltas porque no hay medidas probatorias. Pero cuando son jóvenes o el hijo de un político, sale inmediatamente y queda absuelto. Cuando pasa con Carabineros, eso? o ¿En sea, este con el caso? caso de Larraín, Ah, bueno, el pero caso de estamos Larraín, hablando- o sea, hay justicia para ricos y hay justicia para pobres. Eso es lo que se ha instalado. Entonces, pero a ver. defender, yo creo que hay que dejar de llamar o maquillar las situaciones. ¿Hay un debilitamiento de nuestra democracia? La hay. Nuestros tribunales están ocupando las situaciones políticas, o sea, están ocupando políticamente la justicia. También yo creo que hay que ser muy tajantes en Mira, esto para proteger la democracia. Claudio. Yo creo en el Estado de Derecho. Creo que los tribunales han funcionado y han sancionado duramente a los funcionarios del Estado que han abusado de su poder. Ninguna democracia puede soportar que un funcionario público que está dotado de la confianza de todos los ciudadanos abuse del Sobre todo poder. cuando tiene Y esos son control del casos, arma. y esos son casos de, sobre todo cuando tienen poder del arma, y esos son casos claramente de violaciones a los derechos humanos. Ahora, yo creo que lo peor en esta materia es generalizar y meter a todo el mundo en el mismo saco. Distinto es la persona que roba una bicicleta, que muchas veces tiene una pena muy gravosa, mucho más que las clases de ética que le dan a un empresario que comete una colusión o un financiamiento ilegal de la política, del caso de una persona que comete un delito grave. Yo creo que en la medida que separemos y tengamos una condena clara a lo que es la violencia aguda que hemos vivido, me parece que vamos a ir en la dirección correcta. ¿Sabes por qué? Porque, volviendo al caso de los gobernadores, el gobernador no tiene tuición, hemos hablado 20 minutos de un tema que no tiene ninguna tuición el gobernador. No, pero es ¿Ah? importante cuál es la postura de Sin ustedes. duda alguna, pero lo que quiero decir es que nosotros cuando pensamos, por ejemplo, en el trabajo de seguridad de las poblaciones, lo que yo esperaría es que el gobierno regional también pueda influir en el tipo de policías que vamos a tener en las poblaciones. Aquí requerimos una policía que sea una policía comunitaria, que trabaje con la comunidad y que entienda que su labor es prevenir la prevención del delito. En Chile, ¿sabes cuánto se gasta en prevención? 1 de cada 10 pesos. Y 9 pesos en represión. Y los resultados están a la vista con Quiero un aumento de 26% de homicidios. Quiero Yo terminar digo, con el tema, Claudio, para terminar y cerrar este capítulo y entrar precisamente a eso otro, de los indultos. A los condenados por incendiar el metro, Karina, ¿hay que indultarlos? O sea, todavía no está claro, no hay condenado. Hay un condenado por lo menos en el Metro profesor, Pedrero. No, en el Metro Pedrero. Porque el profesor, que el que primero había sido absuelto y que ahora está nuevamente en revisión. Creo que ahí Es un sobrino importante- con su tío. Sí. El tío está absuelto, pero el hijo está El- condenado. el O sea, el niño. sobrino está condenado. Sí, y él siguió, fue absuelto y se pidió la Ya, nulidad pero la del persona juicio. hay un condenado y a los que haya condenados después, ¿habría que indultarlos? Es que- ¿Son condenados por incendiar el metro? Es que creo que acá es importante dejar en claro que nadie está a favor de la violencia, pero al mismo tiempo que todavía se muestren completamente las pruebas. Creo que es importante... Pero sobre todo estaría que no confiando haya- de una decir- condena de la justicia. ¿puedo decir O sea, algo si yo? cuando se absuelve y después se vuelve a seguir a una situación de... Una de las cosas más complejas que tenemos históricamente es los sentidos de impunidad. Creo que es muy importante abordarlo. Claudio. Mira, yo creo que en esto es importante que la gente que nos está viendo tenga posturas claras. Yo creo que si nosotros indultamos a alguien que destruye algo tan importante para la ciudad, además para la justicia social como el metro, la señal que estamos dando es que eso debe quedar impune. Ahora, que sea un juicio justo, con el Estado de Derecho, con posibilidad de defenderse, pero si al final la condena es firme, lo que Karina no ha sido capaz de decir hoy día es que no está dispuesto a indultarlo. Lo mismo que en quema una iglesia, no me importa la confesión de la iglesia, que quema un museo, no me importa la naturaleza del museo. Yo creo que al final lo que tenemos que entender en Chile de que la violencia como instrumento de acción política no debe ser tolerada por nadie. Y eso va desde la violencia verbal, la violencia física, la funa, en fin. Yo creo que o desterramos eso o la convivencia democrática no va a ser posible en nuestro país. Y en eso hay que ser claro y tajante. Distinto es el caso de otros tipos de delitos
que los cuales a mí, la verdad, es que me genera indignación que delitos de cuello y corbata en este país no tengan ni un día de cárcel, mientras que otros delitos, que son delitos más bien económicos contra la propiedad, terminen con personas de muy bajos recursos recluidas por mucho tiempo. Karina, pero eso es distinto. La señal frente al tema de la violencia tiene que ser clara y categórica, que no es un instrumento válido para hacer el cambio social. Al menos yo como gobernador no me parece que sea. Karina, Entonces, ¿quieres responderle sí, a Claudio? sí. Porque te Primero interpeló que- diciendo que sí. no fuiste capaz de decir claramente que no hay que Es que indultar. yo creo que en el acá, caso de los que creo que queman el todos metro. los casos que se están viviendo hoy día en justicia por el tema del estallido social en adelante hay que revisarlos con pinzas completamente. Sin embargo, creo que es un doble estándar, porque no lo dices del ex ministro de Morcilla que recibió un caballo por los casos de las casas Copeva. Y ahí hay un delito de cuello y corbata y dice que Yo, perdóname, Karina, tú estás poniendo una vez más palabras en mi boca. Yo digo, todo delito de corrupción, de cuello de corbata, debiera tener pena de cárcel, inclusive la colusión en Chile. Ahora, distinto del caso tuyo, porque tú dices que siempre el proceso es un proceso absolutamente raro. La pregunta es, si se comprueba que una persona, en uso de sus facultades, fue y quemó una estación de metro que beneficia a los más pobres de la ciudad, ¿tú estás por indultarlo? Si se comprueba en juicio que no es declarado si se nulo. comprueba que lo cumplió, evidentemente que no, Claudia, es que deja de esas caricaturas, creo que es súper importante, porque lo que no está claro en el procedimiento son las medidas probatorias, sobre el No, procesamiento. yo digo en un estoy hablando de juicio- procesamiento. yo digo en un juicio Es que esté probado. Pero es que esa categoría creo que es una caricatura para zafar de una situación que hoy día está débil, que es nuestro procesamiento. Mira, el proceso judicial... Te voy a poner un no caso. puede ser que uno pero, respete Claudia, el sistema judicial unos días cuando condenan al carabinero en Pero mira, Catrillanca y otros días no la cuestiona completamente cuando condenan a otra persona. Te pongo un caso. Cuando el fiscal nacional plantea que hay que adelantar los juicios por cuello y corbata de corrupción en la política, pero todavía tiene jóvenes procesados sin medidas probatorias, evidentemente que hay dudas, porque hay un interés político. Y eso es lo que la ciudadanía termina diciendo, que a ti te preocupan más los delitos de propiedad privada que la vida de las personas. No, a mí me preocupa la vida de las personas. ¿Tú crees que las personas que se quedaron sin metro son personas ricas? Son personas pobres que vienen de la periferia de la ciudad. Esas son las personas que han tenido que andar 2 horas en Pero metro. son las mismas personas que más criminalizan, las de los sectores O populares. sea, pero mira, pero yo creo que nosotros tenemos una ciudad que es una ciudad y una región y un país que es muy desigual. De eso no cabe la menor duda. Y tenemos un sistema judicial que no sanciona con la misma severidad cierto tipo de delito. En eso estamos de acuerdo. Claudio y Karina, vamos a hablar precisamente de eso, de la desigualdad territorial. Y quiero preguntarles ustedes si van a tener la potestad de promulgar los planos reguladores y regionales, ¿cierto? Regionales y comunales. No, solamente el plan regulador metropolitano Ya, de Santiago. el metropolitano, pero eso va a fijar las reglas para cómo se desarrollen el resto de los planos reguladores. un marco de regulación, Mi sí. pregunta es, ¿debiera ser obligatorio incluir cuotas para viviendas sociales en cada una de las comunas? Karina. A ver, creo que es importante primero manifestar que una de las complejidades que tenemos es que nuestra región expulsa a la gente. Muy bien lo decía Claudia hace unos días atrás, que el plano regulador metropolitano no se ha avanzado en mucho tiempo. Incluso cuando él fue intendente no se avanzó. Y aquí lo que no podemos seguir es ampliando el plano urbano, o sea, que terminando con la zona agrícola, lo que tenemos que construir es límite, y tenemos que trabajar políticamente, por el rol político que tenemos, una regulación, por ejemplo, a la especulación del suelo. Hoy día sale más caro el suelo que construir una vivienda social. Y ahí lo que tenemos que hacer es una política donde la ciudadanía no solo construir vivienda, sino que generar polos de desarrollo, de economía circular, para que la gente no solo tenga que, por ejemplo, que la expulsa para trasladarse al sector oriente a trabajar. Pero para al evitar centro. que las viviendas sociales se concentren en las periferias, como es hoy día, ¿cierto? Vuelvo a decir mi pregunta. En los planos reguladores, ¿hay que establecer cuotas para viviendas sociales en cada una de las comunas? Por ejemplo, en Vitacura y Las Condes no existen las viviendas sociales básicas. Recordemos Eso sería un mecanismo, la pelea que tuvo Joaquín Lavín en su momento. La cuota sería importante incluso para frenar la especulación del suelo y ponerle un control a que aquí se especula y solo ¿Cómo se pone un control al precio Primero, del como suelo? pasa en la mayoría de las partes del mundo, en la constituyente, creo que es muy importante en las constituciones limitar ese fenómeno. Pero además, por ejemplo, un vecino que vive en el Cerro 18 de Lo Barnechea hoy día no puede seguir viviendo, un joven ahí que toda su familia lo ha vivido. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a poder pagar una vivienda de 6.000, 8.000 metros UF. Mira, Claudio. yo creo que es muy importante saber lo que puede hacer el plan regulador Sí. metropolitano y lo que no puede hacer. Lo que tú dices no lo puede hacer como plan regulador metropolitano. Establecer las cuotas de viviendas No sociales. se puede hacer, eso tiene que hacerse a través de otra política o planes reguladores comunales o eventualmente a políticas del Estado, en las cuales el Estado chileno tiene que avanzar radicalmente. O sea,
¿Pero debiera irse para allá? Absolutamente. Parte de la segregación que tenemos hoy día en Santiago tiene que ver con que en un suelo denominado por el mercado, donde el Estado no ha tenido un rol proactivo en materia de tener bancos de suelo, de capturar las plusvalías de sus inversiones, eso de alguna manera está absolutamente fuera. Ahora, ¿qué cosas sí se pueden hacer en el plan regulador metropolitano? Por ejemplo, establecer los límites de la ciudad, establecer un cordón verde de la ciudad, establecer las zonas de remoción en masa, que hoy día tenemos un problema con el cambio climático. O sea, para poder revisar la visión de región y ciudad que tenemos, con todos los componentes ambientales y también socioeconómicos. Ahora, lamentablemente el Estado no le entregó al gobernador regional el servio metropolitano, que es algo que yo voy a pedir si soy electo gobernador, porque esa es la herramienta operativa. ¿Para qué? Para buscar terrenos públicos, para hacer inversiones, para hacer proyectos mixtos. O sea, hoy día yo creo que el Estado perfectamente podría hacer, como hicimos en Peñalolén, en muchos sectores, cuando yo era alcalde, proyectos en los cuales se integren barrios de sectores medios y altos, o como lo estamos haciendo ahora en la ciudad Bicentenario de Cerrillo, que tenemos hoy día un parque y la posibilidad de desarrollar 250 hectáreas bien conectadas, también con vivienda mixta en la ciudad. Hablemos de la segunda vuelta del próximo 13 de junio. Según los resultados de las elecciones, Karina tiene más posibilidades, más opciones de ganar si uno suma los votos de Maltés. Pero lo voy a explicar, pues, a ver qué lo voy a poner. Si uno, si uno suma los votos de Maltés, que entiendo que le entregó el apoyo a Karina, a Joanán no lo ha entregado, entiendo yo, pero si lo sumamos hacia allá... Yo entiendo que Maltés tampoco ha entregado los votos. Bueno, vamos a plantear ese tema. Karina tendría entonces más votos que los votos de Orrego más Chile Vamos, digamos, y Unidad Constituyente. ¿Cómo se enfrenta ese escenario donde necesita conquistar Claudio Orrego los votos de la derecha, pero también evitar que se le vayan los del Partido Socialista? Mira, a ver, primero creo que la formulación de la pregunta lleva equívocos. Aquí hay más de 1 millón de personas que no votaron por ninguno de ustedes por los dos. Votaron por otros candidatos. Sí. Y esas personas tienen conciencia, tienen libertad y no son dueñas de nadie. Candidato e ir a hablarle a esas personas. ¿Y cómo se le habla a esas personas? Se le habla con argumentos. Te voy a poner un ejemplo. En materia de medio ambiente. Aquí una cosa es decir en materia de medio ambiente que es muy importante, que queremos una ciudad verde, y otra cosa es hacer propuestas concretas. Yo leí atentamente el programa de Karina. En todo el programa no hay una sola palabra respecto al tema del agua, respecto al tema del cambio climático y respecto al tema de los humedales. ¿Por qué digo esto? Porque la región metropolitana tiene un problema de crisis hídrica y de cambio climático tremenda. Nosotros hemos hecho 12 propuestas fundamentales al respecto y además hemos recogido una de Natalie Joañán, que establece la declaración de una crisis, de una emergencia climática de la región metropolitana. Ahora, yo no digo con eso los votos de Joañán van a venir para acá. Lo que estoy diciendo es que cuando le hablemos al electorado, le vamos a mostrar hoy día las alternativas y la trayectoria. ¿Pero usted reconoce que necesita para ganar los votos de la derecha? No, todos los votos sin tocar la puerta de ningún partido. Y creo que hacer lo contrario es faltar el respeto. Pero Mario Desbordes dijo que usted era el candidato de Chile Vamos. No, eso no yo lo escuché, lo que dijo que él votaría por mí. ¿Y cómo? Ahora, como también Benito Baranda va a votar por mí. O sea, yo creo que aquí la caricatura que se ha tratado de mostrar, de decir de que uno es el candidato de un sector, creo que le falta el respeto a los electores, a ciudadanos. Sí. Por ejemplo, Claudio Castro sacó el 92% de su comuna. La pregunta es, ¿votó la derecha por él? Claro, votó gente de derecha, gente de izquierda y gente de centro. ¿Por qué? Porque creyeron que él tenía el mayor liderazgo y la coherencia y la capacidad para llevar a cabo ese proyecto. Ahora, no entiendo por qué en el caso de él la transversalidad es una virtud y en otro caso podría ser un defecto. Yo al menos voy a ir a buscar todos los votos con argumentos, con mi programa y con mi trayectoria. La gente me conoce y sabe que yo al menos digo lo que hago y hago lo que pienso. Karina Oliva, hoy día en su acto de campaña llegaron Boric y Jadwe, los dos candidatos presidenciales a apoyarlo. ¿Cuál es su candidato? Alcalde electo. No, yo aquí lo he dicho... Estaba Boric y estaba Jadwe de candidato presidencial. Sí, los dos candidatos presidenciales, pero también están los candidatos a alcalde. Creo que es importante, yo aquí he dicho, yo estoy por la primaria de Apruebo Dignidad. Nosotros estamos trabajando para esa primaria, nosotros estamos trabajando tanto con Gabriel como con Daniel, porque es importante convocar a proyectos. Yo creo que aquí hay muy importante lo que decía Claudio, yo creo que nadie es dueño de los votos, de nadie. Ni siquiera nosotras de los votos que sacamos, ni Claudio de los que sacó. Uno nunca sabe cómo incluso la ciudadanía se puede convocar. Y creo que sí es importante decir que tenemos una diferencia en esto, que es muy importante. Primero, que no solo basta con escribirlo,
sino con hacerlo. Y yo creo que ahí tenemos una diferencia. Tú hablas de la crisis hídrica, pero cuando los vecinos del Cajón del Maipo te pidieron que te sumaras al recurso de protección, tú dijiste que no y guardaste silencio. Y ahí, aquí en la región metropolitana, la crisis hídrica no es que hay sequía, hay saqueo, como lo dice Rodrigo Mundaca, en Modatima. Entonces, y no solo cuando hablamos de términos medioambientales, de lo que significa el agua. Cuando hablamos de los vertederos, los espacios, por ejemplo, de los rellenos sanitarios, como también la recomposición incluso, de hacernos cargo de reducir la carga de residuos que tenemos en la región metropolitana, que es la más alta de residuos domiciliarios de toda América Latina. Entonces creo que es importante en este caso que hoy día convoquemos a la gente a participar. No solo que le digamos, porque tu experiencia, para que tú pudieses aprender, las consecuencias las hemos vivido personas como yo y de la mayoría de la región metropolitana, tanto habitacional, medioambiental, porque así es re fácil tener experiencia. Hay una equivocación de parte tuya. Primero, el recurso que se presentó era sobre la contaminación de las aguas del río. Que lo que le correspondía al intendente era mandar un oficio de la superintendencia, que es la entidad técnica, que señaló que no lo era. Haber declarado las aguas contaminadas, en el caso de Loín, significaba suspender el suministro de agua al 70% de la ciudad. Eso no ocurrió. Nunca se pronunció, mientras yo era intendente, ningún recurso respecto de la viabilidad de Alto Maipo. Ahora, te digo algo más. Yo creo que hoy día, es un proyecto que además se aprobó cuando yo era alcalde de Peñalolén y yo estaba luchando contra la planta de Metrogas, cosa que al final nunca se ocupó. Yo soy de las personas que creo hoy día que en el caso de Alto Maipo, habida la crisis hídrica de Santiago, habido los temas de cambio climático, hay que revisar ese proyecto, pero de acuerdo, obviamente, a las normas ambientales. Pero sí, cuando fuiste intendente también se estaba diciendo que ya había crisis hídrica y que estábamos en fenómeno de cambio climático. Karina, entonces, uno puede tener opiniones personales, pero no hechos personales. Ese recurso no era sobre Alto Maipo, era sobre contaminación de agua y se demostró que no había contaminación de las aguas. Ahora, muy distinto es no entender que la cuenca del Maipo es una cuenca que hay que proteger. Y eso significa desde proteger los glaciares, la cuenca completa y además los humedales. ¿Y por qué ahora es importante cuando fuiste intendente? No? Se nos acabó el tiempo. Ahora, lo interesante sería que tú pudieras pronunciar alguna propuesta al respecto, más que solamente... La hemos hecho, Claudia. Se nos acabó el tiempo. Quedaron algunos temas afuera, es evidente, pero les queremos agradecer. Claudio Rego, Karina Oliva, muchas gracias por haber estado disponibles para debatir aquí en Estado Nacional. Seguimos contigo, Matías. Muy bien, Connie Santamaría, muchísimas gracias. Después de escuchar ese intenso, interesante debate, tenemos ya nuestro panel armado. Estábamos todos escuchando y atentos mirando hacia ese sector. Presentamos de inmediato Guillermo Larraín. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí. Fue candidato constituyente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Matías. Miguel, ¿cómo estás? Natalia González, directora de Asuntos Jurídicos, Libertad y Desarrollo. Gracias, Natalia, por estar aquí. María José Pepa Hoffman, diputada de la UDI. ¿Cómo está, Pepa? Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Usted, Francisco Vidal. El mismo. Muchas gracias. Muy buenas noches, ciudadano. Muy buenas noches, Francisco. Partamos por algunos de los temas que estuvieron allí en el debate y que generaron interés de la audiencia, aquí todos mismos mirando. ¿Qué opinan ustedes respecto de este proyecto de indulto para las personas detenidas en el contexto del 18 de octubre que pasó la idea de legislar en el Senado esta semana? Pepa Hoffman, ¿qué piensa usted? Bueno, obviamente que es un proyecto que no nos gusta. Me llama mucho la atención el desprecio al sufrimiento y al dolor de las víctimas. Entiendo que hay algunos que en algún minuto alentaron también la violencia y que hoy día quisieran como quedar bien en esta situación, pero me parece muy dramático. Hay mucha gente que ha sufrido, es cosa de recorrer las capitales de provincia, los centros, cómo aquí hay delincuentes y me parece que la justicia tiene que hacer su pega. La verdad es que me parece un despropósito total y una falta de sintonía con el dolor de las víctimas de la violencia. ¿Se puede hablar de delincuentes cuando todavía no están los procesos terminados y no hay condenas? ¿O no está claro si es que alguno de ellos o qué delitos cometieron? Mira, ¿No es apurarse como decir a lo mejor que son presos políticos, no son acaso, son los dos extremos? Principio en esencia siempre, pero nos tocó incluso a nosotros hoy día en la UDI ser también víctimas nuevamente de la intolerancia, de la falta y la incapacidad de diálogo, de este absolutismo total que existe y por lo tanto yo creo que estas personas que además, no sé si supiste que uno de ellos también había sido el joven que había dicho que había sido empujado. Entonces, el 3 de octubre que cayó el lecho del río Mapocho. Yo creo que la ciudadanía necesita señales claras, señales de justicia y no actos de impunidad. Miguel Crispi, ¿qué piensa el diputado de RD? A ver, yo creo que hay que entender qué es lo que busca un indulto general. Y los indultos generales, Matías, ocurren en contextos particulares. En este caso, nosotros tenemos un estallido social que generó mucha violencia y represión por parte de Carabineros de Chile.
y lo que hacen los países es abordar eso en son situaciones particulares, complejas. Y yo creo que nosotros cometeríamos un error tremendo si es que no abordamos esta problemática. Yo creo que la derecha que dice que entiende y que hay falta de humanidad y de empatía, bueno, creo que ahí hay una situación particular que ustedes están negando y que cuando uno sale al territorio, esto es un tema importante. Entonces, la Constitución, este papel nuevo que se va a redactar, la Constitución no va a sellar las deudas que generó el estallido. Toda esa violencia que se puso en las calles y que también generó enorme represión por parte de Carabineros, las más de 2.800 querellas por violación a los derechos humanos. Y hoy día lo que tenemos es también personas menores que están detenidas, que estuvieron detenidas, y la pregunta es si lo vamos a discutir o no. Porque la señal que da incluso José Miguel Insulza, una facción conservadora del Partido Socialista, es decir, esta es una materia que tenemos que debatir. Este es un problema real. Miguel, tú eres partidario de discutirlo, más no estoy claro si eres partidario de un indulto general. Yo estoy de acuerdo en el indulto general. General. Creo que hay que ver cada una de las causales, pero efectivamente, si nosotros avanzamos y queremos construir un nuevo país y hacemos como que esto no pasó, vamos a cometer un error similar al que se pudo haber cometido al retorno de la democracia con tantas víctimas de derechos humanos que hoy día nos siguen visitando la Comisión de Derechos Humanos diciendo dónde estuvo aquí el Estado para protegernos a nosotros también, que fuimos parte del retorno a la democracia. Guillermo Larraín, ¿qué piensas tú? Pues yo creo que es un problema complicado, porque efectivamente hay una dimensión política, ¿no es cierto? Esto es un movimiento ciudadano que terminó en desmanes, en destrucción de la propiedad, incluso en atentados contra la vida de algunas personas. Y entonces, el momento original, el movimiento original es de naturaleza política. Pero, sin embargo, creo que hay que dejar que la ley opere. Entonces, el problema es que la ley hoy día no está operando. ¿En qué sentido? En que tenemos personas que la presunción de inocencia no está siendo cumplida porque están siendo retenidos en prisión más tiempo del que debieran. Ahora, yo no entiendo, yo no soy abogado, así que yo lo que no entiendo es por qué no se puede recurrir a otras figuras. El caso de Martín Larraín, que fue mencionado recién en el panel anterior, el caso de Martín Larraín es interesante. Martín Larraín no estuvo en la cárcel, no estuvo en prisión preventiva y pasó directo a un arraigo nacional. Yo me pregunto si esas personas a quienes no se les ha encontrado ningún tipo de testigo que pueda terminar el juicio en el estado que está hoy día, ¿por qué no se va a una partidario? Francamente, no soy abogado, creo que sí falta acá, creo que es un problema político, creo que hay que ir caso a caso. Hay algunos casos donde hay evidentemente cosas que son relativamente menores y otras que son muy graves, entonces no se puede, creo que, hacer una tabla estación de metro debe ser indultado, que es un caso que es real. Hay un condenado. Pero es que lo que pasa es que creo que acá lo que hay que velar es por el debido proceso, Matías. Entonces, mientras no haya las pruebas de que las personas cometieron, creo que tiene que tiene que primar la presunción de inocencia. Natalia González. Sí, es que justamente porque hay que velar por el debido proceso, es que a mí me parece completamente improcedente que el Congreso se aboque a conocer causas pendientes, que eso es lo que está haciendo. Hoy día hay una prohibición constitucional para otros poderes del Estado, que es un proyecto de ley que lo que hace es no indultar, es amnistiar, porque les borra la condena a personas que están hoy día siendo investigadas o procesadas por delitos tan graves como delitos contra la ley de seguridad del Estado, incendio, robo, hurto, haber coaptado vehículos del transporte público, delitos contra la autoridad. Y además el proyecto es muy curioso porque los indulta amnistía desde el 7 de octubre hasta diciembre. 7 de octubre, 2 semanas antes del estallido de violencia, ¿no es cierto?, que fue el día 18. Entonces, a mí lo que me pasa, Matías, es que creo que nosotros tenemos instituciones, tenemos el Poder Judicial, que es un poder independiente, tienes el Ministerio Público, que goza de autonomía constitucional. Entonces, lo que está detrás de este proyecto, de alguna manera, es decirle a esos poderes, por un lado, que no creemos en su autonomía, que viene otro poder que se va a meter en estas causas que están pendientes de ser resueltas, y en tercer lugar implica, o le estás mandando a decir con un proyecto de ley al Ministerio Público y al Poder Judicial, que hay algo que están haciendo muy mal, que es cierto. Es verdad. Pero si tú consideras que eso es, por un lado tú tienes hoy día sendos instrumentos, tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal, para hacer valer esas irresponsabilidades que tú crees que se están haciendo valer. Yo creo que hay acciones pero patentes. Después, si tú crees que el tema es hacerse cargo de las violaciones de los derechos humanos, presenten las querellas, continúen tramitándolas contra las autoridades a las cuales ustedes estiman que les cabe una responsabilidad por eso.
Pero la solución no pasa por pasar un proyecto de ley que pasa a llevar las facultades de dos entidades independientes. A mí me llama la atención pequeño, Matías, que partidos de la centro-izquierda lo estén promoviendo. Que hay que dejar que las instituciones funcionen, es no entender que parte de la crisis que estamos viviendo es porque las instituciones no han funcionado correctamente, tanto a nivel nacional, la distribución del poder y muchas otras cosas, pero en particular en relación a los procedimientos de Carabineros, al uso del protocolo de la fuerza, a cómo funciona. ¿Cuánto aumentaron porcentualmente las detenciones ilegales? Estas son cifras de la Fiscalía Nacional. Pero entonces, Miguel, eso se puede reclamar ante la justicia. cuando las instituciones no funcionan, me parece del todo razonable que podamos discutir este tema como, por ejemplo, un indulto general. ¿Pero a ti te parece que si las instituciones no funcionan, lo mejora con una institución que no tiene facultades para hacer esto, que se deslegitima haciendo esto, metiendo este tema sobre la mesa? La legitimidad de las instituciones no se la quitaron los parlamentarios en función de este tipo de proyecto de ley. Todo lo contrario, es no hacernos cargo de esta situación. Una cosa previa, el indulto forma parte de la... El general forma parte de la... No un indulto, Guillermo, es una amnistía. General. Es un indulto general. El proyecto es una amnistía porque borra las condenas, no es un indulto. Francisco Vidal. Yo creo que estamos frente a un desafío político. Al final leí una columna de Conce Miller, el ex ministro de la Corte Suprema, me aclaró mucho, esto es una amnistía. Sí, es una y bueno, Chile ha tenido amnistía en su historia, que borran, han sido inspiradas, me salto la de Pinochet porque fue una autoimpunidad, pero por ejemplo, después de la guerra civil que tuvimos, hubo 3 amnistías, de la guerra civil del 91. Y yo creo que aquí hay una decisión. ¿Ayudaría a la paz social una amnistía? ¿Qué crees tú? Yo creo que podría ayudar. ¿Es partidario entonces de esta amnistía? Yo creo que, como dice Miguel, tú no puedes desvincular el hecho penal específico del contexto. Claro. Y aquí hubo una rebelión, una insurrección popular el 18 de octubre que tuvo todas estas complejidades. Violencia de la masa en parte y violencia de la represión. Entonces, pensemos un poquito más pensando en lo que viene, la necesidad de bajar la temperatura, de bajar la polarización. Mi interrogante, y me respondo, ¿ayudará esto a que esto se canalice por la vía política y no por la vía judicial? Pepa Hoffman, ¿puede bajar la temperatura una acción como la que plantea Francisco? Me llama profundamente la atención que dejes tan de lado una demanda ciudadana tan querida como es la seguridad. ¿Quién se hace cargo de las víctimas de la violencia, de los vecinos que viven ahí, de los comerciantes que perdieron sus emprendimientos? O sea, aquí tenemos que darle una respuesta a todos, a que hay que dejar que funcionen las instituciones, no es el camino y no es el minuto de perdonazo. Sobre todo cuando uno dijera, oye, fueron 2 meses, y no fueron 2 meses, siguen hasta el día de hoy. Por lo tanto, ustedes que a veces les gusta tanto representar las demandas ciudadanas, hay una demanda clarísima por mayor seguridad. Y aquí tiene que haber justicia, aquí hay víctimas de la delincuencia, aquí hubo saqueos, aquí hubo incendios, aquí hubo, vamos a saber algún día y espero que luego, cuáles son, en el fondo, qué tanta organización hubo. Pero no podemos desde la política proponer la impunidad, no podemos proponer la impunidad. Conversemos bien el tema, yo estoy de acuerdo contigo, pueden haber caminos alternativos, pero no es con un proyecto de ley que lo que hace es al final promover la impunidad y decir aquí no pasó nada. Yo me pregunto, porque efectivamente he escuchado otros colegas de la UDI diciendo aquí esto no son blancas palomas, ¿cierto? Aquí hay crímenes atroces. Bueno, yo creo que eso no entender lo que es un indulto general, que no se hace esa pregunta, sino que entiende que hay un contexto y que hay que cerrar esa herida. Pero bueno, en ese caso yo pregunto, en aquellas situaciones donde vemos que efectivamente hay personas que llevan más de 1 año detenidas, que no se le han cumplido sus garantías, para ese tipo de personas, ¿ustedes estarían disponibles a discutir respecto a un indulto general? ¿O es un no a ningún...? Pero en el caso a caso habría casos que... Es que el caso a caso nosotros no tenemos... No es el Congreso la sede para discutir esto, Matías. Bueno, pero entonces estamos frente también a una... Termina Natalia, no. En el Poder Judicial, donde sí, no, pero hay una falla evidente en el proceso. ¿Pero cuál es la falla evidente? Porque hoy día, no mira, a diciembre habían 60 personas que estaban privadas de libertad, hoy día son menos de 27. Sí, pero una medida cautelar que te dure, no sé, 8, 9, 10 meses, es raro, ¿no? Pero la Fiscalía con delitos procesados anteriormente tiene dos contextos. Y creo que el tema del contexto me parece que es bien importante al inicio, pero también hoy.
Entonces la pregunta es, para lo que está viviendo Chile hoy, que es el inicio de la Asamblea Constituyente de la cual va a derivar una nueva Constitución, que son los mismos que van a ir a funar a los constituyentes. O sea, eso es un prejuicio, Pepa. Eso es una caricatura. No, es un una prejuicio. caricatura, es una amenaza. Ese es real. Ese es un prejuicio. Yo creo, mi pregunta, yo creo que lo planteo un poco como Pancho. ¿Será mejor para lo que está empezando a vivir Chile hoy día, que es tan crucial en lo que queda de este año, para que termine bien este gobierno, yo creo que termine, para que empiece bien el próximo, para que tengamos una constitución impecable, para que se pueda aprobar en buenas condiciones? ¿Es bueno o es malo? Yo creo que hay que pensarlo realmente, y creo que tiene razón la Pepa, de que hay personas que acá sufrieron. El tipo que le quemaron su local, al tipo, evidentemente que hay que ver cómo se maneja eso, pero yo creo que la pregunta no puede ser un portazo o no hagamos nada, porque eso creo que sí deja las cosas. Miguel, más. déjame preguntarte tú para agregar, y a Pancho, a los tres que están en principio partidarios de un eventual indulto guión amnistía, porque hay una discusión jurídica y por razones de contexto político, ¿caben en este amnistía o indulto los carabineros que están hoy día siendo procesados por actos de violencia en uso de sus funciones? Miguel, fueron excluidos lo que del pasa es que proyecto la de ley. naturaleza de un indulto general está relacionada eminentemente con los derechos humanos. Ese es su carácter. Y la violación de los derechos humanos es del aparato del Estado sobre un ciudadano. Yo tampoco soy abogado aquí, igual que tú, pero me parecería que estaría totalmente fuera de contexto. Los indultos individuales, respecto a lo que decía la Pepa, bueno, caso a caso, bueno, el presidente en su cuenta pública, entonces, esta semana, que se haga cargo del caso a caso, porque nosotros en el Parlamento no podemos hacer una ley de indulto particular, es en general. Bueno, el presidente podría recoger el guante y hacerse cargo de que las instituciones no han funcionado. Pero si es el clima, y un poco lo que dijo Francisco Vidal, claro. Si es el clima, si es la forma de bajemos todas nuestras lanzas porque de unos y otros, porque necesitamos pasar un momento político nuevo, distinto. ¿Caben carabineros ahí en esa amnistía o indulto eventual? Si es que caben también quienes han sido ya condenados por quemar una estación de metro, por ejemplo, sin igualar las dos cosas, porque no no es lo mismo, porque solamente funcionarios del Estado pueden violar derechos humanos. Pero si se trata de un borrón y cuenta nueva en virtud de un clima político distinto. Francisco Vidal. Bueno, en general las amnistías de la historia de Chile involucran a todos. ¿Eres partidario de involucrar a No, carabineros? es que tiene un tema, Miguel, que en el tema de los derechos humanos y el Estado. Aquí de lo que se trata... Pero se te cae el argumento, entonces, si es para mejorar el clima. De lo que se trata es, en mi opinión, que en el desafío que tenemos económico, social y político, yo bajaría la temperatura. Mi pregunta, una amnistía, creo yo que baja la temperatura. Creo que ayuda a pacificar. Creo que concentra el tema en la constituyente. Creo que hay que evitar la polarización. Te escuché ese punto, solamente es que dejar a uno No, de es los que dos es grupos... un punto a reflexionar, no tengo respuesta inmediata. Pero a mí me parece, ¿Natalia? Matías, que no baja la temperatura, creo yo, Francisco, el hecho que tú pases una amnistía general a todos quienes causaron sendos daños y desmanes desde octubre hasta diciembre y después lo siguieron causando en enero, marzo y solo se detuvo con la pandemia. Y a Guillermo, perdón, quiero saber de Guillermo, tengo un corte porque quiero cambiarlos de tema. Guillermo, ¿tú eres partidario de incluir en esta amnistía indulto a los carabineros que están hoy día sometidos? O sea, yo creo que no incluiría a nadie que tenga, hay una sospecha, digamos, legítima, de que haya causado muerte o daño físico a personas. Eso en ninguno de los dos lados. Creo yo que eso habría que dejarlo totalmente de lado. Daños contra la propiedad pública, me parece que sí. Pero daños contra la propiedad privada, un poco en la línea de lo que decía la Pepa, me parece que no, porque efectivamente hay una contraparte privada que sufrió injustamente la ira social. Que el Estado sufra la ira social es lo que uno más o menos espera de las revoluciones o de los... Pero no contra los privados. Yo creo que hay que diferenciar. No creo que esto sea una cuestión que uno pueda sacar una tabla rasa para todo el mundo. Pero, por ejemplo, y por lo tanto, cuando los casos de los decimos que el carabineros Estado, no me sí, atrevería a decir. Las municipalidades, por ejemplo, que han sido incendiadas y que atienden a cientos de personas en cuestiones de primera necesidad, son bienes públicos y del Estado. Entonces, ¿te parece a ti que debiéramos amnistiar a No, pero esas dime una cosa, personas? ¿es legítimo o no que una revuelta social? ¿Con estos grados de violencia? No, cualquier revuelta social. Una revuelta social como la que tuvo acá, que terminó con una constitución, con un congreso que a las 4 de la mañana tiene que hacer una reforma constitucional. Yo creo que es una revuelta social seria. Esto no fue
no fue un capricho, 3 o 4 gallos que salieron a quemar esa municipalidad. Entonces, el me llama la contexto aquí atención, importa. No, hoy día todos no nos somos- podemos hacer los lesos de que eso pasó. Hoy día todos Claro, estamos pero por la yo creo nueva que la constitución. señal está- Natalia y Miguel, Hoy día- Natalia, para que hoy día Solo todos un poquito estamos- respecto a lo que dice estamos Guillermo. todos- Es que la señal que debiéramos dar, creo yo, claramente ante un proceso que se inicia, que es un proceso reglado, que acordó la clase política, es que estamos todos por respetar las reglas del Sin juego. duda. Entonces, cuando decimos no, nos vamos a saltar excepcionalmente las reglas y vamos a generar una situación muy particular para un grupo de personas que Natalia, causó la- Y por eso mucho la daño. dirigente Miguel, caso a Miguel, caso. Miguel, Primero, aquí nadie, Y yo aquí creo- nadie, yo creo Cambiemos de que- tema. chicos, aquí nadie se está saltando la regla del juego. Nosotros estamos haciendo uso de una atribución, bueno, no nosotros, sino que los senadores. Entonces, eso respecto a lo que acaba de decir. Pero en segundo lugar, a mí me llama la atención, porque hoy día todos están con el proceso constituyente. Ganadores, perdedores, pero todos dieron ese paso. Bueno, ese momento constituyente no ocurrió con cartas De la al nada. Mercurio, no, ocurrió violentamente. Y esa violencia, ese contexto es el que recoge esta ley que de verdad me parece que lo razonable y lo que yo esperaría del Parlamento es que tuviera al menos disponibilidad para discutirlo. Deme un segundo, vamos a cambiar de tema porque lo sanitario nos aprieta. Estamos en no sé si tercera, cuarta ola, pero estamos en cifras bastante cercanas al pic desde el año y tanto que llevamos de pandemia. Hay polémica por medidas que se han tomado. A la vuelta les quiero preguntar si fue oportuno y adecuada la medida del gobierno de este pase de movilidad. No me contesten ahora. Pausa, volvemos unos minutitos y ya estamos en Estado Nacional. Muy bien. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional. Quedamos con el tema planteado, no la pregunta, pero yo quiero partir por Natalia González. Y ya estamos con el primer fin de semana, con el permiso de movilidad. El miércoles se inició, pero se anunció la semana anterior. Y ha habido una serie de polémicas, entre otras que ahora, hace un rato nada más, el Colegio Médico ha anunciado que por esta medida y otras anteriores ha decidido bajarse de la mesa de social COVID, que no es la mesa de los expertos, porque hay confusiones allí, ¿no? ¿Te parece que fue una medida fuera de tiempo? Mira, Matías, a mí me parece cuando uno ve el detalle de la medida y lo que te permite y no hacer el pase de movilidad, me parece que es un paso adelante hacia la libertad de las personas que ya tienen sus 2 dosis, que han transcurrido 14 días desde la segunda dosis y que te permite hacer poquitas cosas adicionales más. Esto no es un pase para saltarse el toque de queda, esto no es un pase Para trabajar. libre para trabajar. Pero sí para cambiarse de región. Que es lo que pasó el fin de semana. Pero tú tienes que además sacar tu declaración jurada de la C-19. O sea, a mí me parece, Matías, que este pasito hacia la libertad es un paso responsable. No me parece un paso ni abrupto, ni en la dirección equivocada. Me parece que es un país que tiene una buena dosis ya de vacunación de su población, va en la dirección de lo que están haciendo otras naciones que tienen un nivel de vacunación similar. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí la crítica ha sido más destemplada y el alza de casos que estamos Claro, viendo ahora coincide no con un tiene que alza- ver No. con el pase de movilidad, porque esa alza de casos tiene que ver con un fenómeno que ocurrió 2 semanas antes por lo menos. Puede ser la elección, ¿eh? La elección. El Día de la puede ser Madre, el Día de la dicen los Madre. expertos. Día de la Madre. De ahí estamos. A mí me parece que es un paso en la dirección correcta. Miguel Crispi es diputado y es miembro de la Comisión de Salud todavía, ¿no? Soy presidente de la Comisión de Presidente, ha sido miembro varios años. ¿Que a ti te parece que es una decisión apresurada o te parece directamente que es técnicamente inadecuada? A ver, mira, yo sé que el programa avanza rápido, pero dejen contarle una breve historia. Yo el viernes estuve en el hospital de la Florida, porque he hablado el jueves en la noche con el director, Rubén Guinaro, ¿qué está pasando? Me dice, mira, este es el peor momento de la pandemia para nosotros, como hospital. No hay camas críticas. Entonces yo le dije, mira, ¿es un insulto o sirve de algo ir al hospital? Y él me dijo, no, si usted viene dar apoyo, siempre vale. Y fue muy violento lo que vi en el hospital. Porque efectivamente la sensación de agobio, de estar completamente superado de los funcionarios, y que al mismo tiempo, si esto todos lo sabemos, que los funcionarios llevan 13 meses sin vacaciones, con doble turno, triple turno, eso lo sabemos, pero lo que no se entiende es que al mismo tiempo el ministro esté diciendo que bueno que los niños vayan a Fantasilandia. Que la misma semana se dé la señal que se dio con el pase de movilidad, que lo podemos discutir en su mérito. Yo creo que es un error el sentido de oportunidad. Ya, no en el fondo. No en el fondo, Ya. pero el sentido de oportunidad, pero que al mismo tiempo el mensaje del ministro París es, esto ustedes se lo merecen, salgan a las calles, abrácense con sus nietos.
que le pregunten, bueno, ¿y con quién tomaron las decisiones? ¿Quiénes son los expertos? No, los expertos somos nosotros. Es decir, una señal que lo que dice es, vamos muy bien en uno de los peores momentos de la pandemia. Yo, Matías, creo que realmente lo que se ha hecho, las señales son criminales, porque lo que le dice a las personas es, hay que no se cuide tanto. Y el efecto lo estamos viendo. Mira, íbamos a hablar del tema aquí del acuerdo de los bonos y todo eso. Vamos a hablar. Eso es un saco roto. Si la mejor política económica para que las pymes puedan funcionar de nuevo es la política sanitaria. Y no vamos a parar esta pandemia si no se le dan señales concretas a la población. Y esta semana que pasó, yo realmente no sé qué pasó en el Ministerio de Salud ni en el gobierno, pero las señales que ha dado el ministro París han sido brutales. ¿Señales criminales, Pepa Kaufmann? No, para Eso es el nada. diputado Crispi. Yo creo que, bueno, no lo comparto. Yo creo que así como Natalia habla de los pasitos de libertad, seamos honestos. Las cuarentenas no están funcionando. Estamos paralizados, estamos haciendo un esfuerzo con este proyecto de los mínimos, que es un esfuerzo importante para que la gente no salga, pero tenemos que empezar a dar más pasos. A mí me gustaría que el pase de movilidad también nos permitiera, por ejemplo, luego, obviamente que de acuerdo a un análisis sanitario, poder volver también a trabajar, porque es bien poco razonable que tú puedas irte a la playa, pero no puedas irte a trabajar. Entonces, obviamente que tenemos que, aquí no pueden haber diferencias ideológicas en este tema. Por supuesto Este es un que tema donde tenemos que avanzar como país, tenemos que recuperarnos. Yo esperaría que redujeran las cuarentenas, redujeran los toques de queda. Tenemos que aprender a vivir. Además, tenemos una población que, si no me equivoco, estamos al 60% ya de vacunados. Esta semana empiezan los menores de 28 años. El jueves estábamos en el 40% de los vacunados con dos dosis. Yo creo que 40. hemos avanzado. Es muchísimo. Claro, pero el incentivo del pase a vacunarse Eso es le otro preguntar al cosa, economista, muy porque Guillermo... Matías, sí. tú ves las gráficas de cómo subieron cuando les dijeron, oye, si se cuidan más y son responsables, al final siempre ha sido un llamado a la responsabilidad. Más o menos, dependiendo del segmento etario, 130, 140% Es aumentaron los muy niveles de vacuna alto. en sectores donde ya se pudieron haber vacunado por edad. El Yo economista... te pregunto, ¿eso te parece bien? ¿Ese incentivo de que este pase haya llamado a creo que vacunarse? quizás, Pepa, hubiera pasado lo mismo si tú hubieras dicho, este pase va a permitir esto en su momento. Y quizás también mucha gente se hubiera ido a vacunar esperando ese momento. Esta es la clave, ¿eh? ¿Qué es lo que propuso el Consejo Asesor? Que el ministro dice esto, nosotros escuchamos el Consejo Asesor y cumplimos todo. Es mentira. Lo que el Consejo Asesor dijo, 3 criterios. Primero, llegar al 80% de vacunación. Segundo, tener un R efectivo controlado. Y tercero, tener 3 semanas de disminución de contagio en las comunas. O sea, para ti el problema es solamente un tema de oportunidad. Una o 2 semanas Eso antes. dijo, Totalmente. el tema de Solo oportunidad. eso. En el momento más donde tenemos la región metropolitana colapsada, el viernes cerró la urgencia del Hospital Clínico La Católica. Guillermo Larraín, Entonces, Vamos con es el una situación 96% desbordada. insisto, es interesante porque Guillermo es economista y el tema de los incentivos. Efectivamente subió muchísimo el tema de vacunación, que es una muy buena herramienta para controlar la pandemia en el mediano y largo plazo. ¿A ti te parece que es una medida fuera de tiempo o mala técnicamente o no? No, técnicamente no tengo competencias como para decir si es bueno o mala. A mí me gusta como concepto, me parece que está bien que lo pongamos en el horizonte, pero tiene que ser dentro de un contexto de señales que sean coherentes. Yo creo que la gente no entiende nada. Yo estoy de acuerdo que las cuarentenas no se están cumpliendo. O sea, yo hice campaña y toda la Florida, La Pintana, Puente Alto en fase 1 y no pasaba nada. Y tampoco tú veías que el Estado estuviera controlando, verificando. Entonces yo creo que tenemos que ponernos serios mirando al espejo y qué es lo que en realidad somos capaces de hacer. Exacto. Y que se cumpla lo que digamos. Eso yo creo que se cumpla lo que digamos. Ahora, a mí me llama la atención mucho lo que leí hoy día respecto de esta mesa técnica. Me parece que hay un problema de gobernanza en este país. Yo creo que el gobierno, y en particular el presidente, se siente tan dueño del poder que hace lo que se le da la gana. Y por lo tanto estas mesas son súper útiles, pero la verdad es que no cumplen su rol al final del día, porque al final el presidente y el ministro hacen lo que se les da la gana. Entonces yo creo que ahí también hay un problema. O armamos estas mesas y seguimos sus recomendaciones de buena fe, con expertise, etcétera, y vamos armando una cuestión colectiva, o en realidad esto es como el capricho de un día hago esto, al día siguiente hago esto otro. ¿Te fijas? Yo creo que hay un problema serio de gobernanza de la pandemia. Dentro de los miembros, lo que uno ha podido reportear, dentro de los miembros de esa mesa, que no es la mesa social, es la mesa de los expertos, que es formal. Había un decreto que lo nombró y fue formal. Yo reporteando con algunos de estos miembros, decían que les parecía esto una polémica artificial, porque es difícil obligar a un gobierno, sea cual sea, que en una decisión política tenga actas, considere solamente las medidas técnicas sanitarias, esté o no esté equivocada.
pero que es otra, que una cosa es el insumo que te den los técnicos y otra cosa la decisión política que puede tomar con ministerios de Economía, de Seguridad, Matías, de Salud. más El problema, variable. Matías, es que el gobierno y el ministro ha fundamentado muchas de las medidas que ha tomado en Por los base a la mesa expertos. COVID. Y Ya. resulta que la mesa COVID eran ellos mismos. Entonces, claramente que se genera una duda. Y cuando tú ves que la mesa social se junta 3 veces a la semana, la verdad es que las medidas que han propuesto no se han implementado. Esa no es la de los expertos. Claro, no, la mesa social. Ya. La mesa de los expertos se reúne de manera más Consejo distanciada de y Asesores. el Consejo de Asesores genera minuta. Y al final era la mesa COVID la que resolvía. Y había una idea de que en esa mesa habían expertos. Y se preguntó cuáles eran y los expertos eran ellos mismos. Entonces, creo que de verdad... ¿Tú crees que la decisión la deben tomar los expertos en salud? No, o el presidente. A ver, ¿qué piensan ustedes? No, por supuesto que el presidente, si él es el responsable, si el tema es con quién se deja asesorar y cómo generamos de este problema una política de Estado Exacto. que permita incorporar la expertise de los distintos mundos, del mundo, y eso yo creo que hoy día no se está haciendo, las medidas centrales que se Perdón, han propuesto. incluyendo el económico. no se han Creo que- aceptado. yo creo que desgraciadamente hay que producir para poder vivir, para generar ingresos. Yo creo que hay un problema sanitario de fondo que creo que tiene que ser el actor dominante, pero también en esa mesa tiene que haber esta visión económica. Yo no lo niego. Lo que digo es que tiene que haber coordinación y tiene que haber un poco de seguimiento, porque lo que parece hoy más bien es que son medidas apresuradas y tomadas un poco hacia el tuntún. Pepa, ¿qué dices tú? No pegó la palabra, pero la verdad es que creo que es parte de las atribuciones que tiene el presidente y me parece que es una buena medida, que hay que seguir avanzando. O sea, de verdad uno ve cómo se ha enlentecido la economía, la crisis que vamos a tener, y hay que reactivarse rápido. ¿Pero debe Yo ser creo que vinculante pase lo que digan no- los no expertos debe ser médicos vinculante. o el Esa es presidente parte- con su consejo político Es que, amplio, sanitario, como es económico? una decisión política, es una decisión donde yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante por escuchar estas mesas con las distinciones que hace Miguel. Pancho Vidal ha pero a mí me estado en parece esos que- equipos de decisiones con los presidentes, ha sido ministro del Interior, vocero. Una cosa es el insumo que te da un experto en alguna Siempre materia. la decisión es política. Ya. ¿Y qué crees Por que pasa? definición. Y en este conflicto entre Yo la mesa creo social- que el gobierno está siempre en una tensión en este caso, de administrar la vuelta a la normalidad en tensión con la ciencia. Yo, mira, esta medida a mí me sorprendió, creo que es una buena medida, pero en un pésimo momento. Porque mira, me ilustré mucho hoy día con la columna de Daniel Matamala, que tiene su ironía, pero está descrito todas las contradicciones que se llamaba Guillermo, es impresionante. Pero yo creo que además, aparte del drama de los que se fallecen, de los contagiados, está la esperanza que el 85%, lo digo al revés, que el 85% de los vacunados, 2 dosis, no llegamos a la UTI. Claro. Ese es mucho más incentivo que de los que están en la UTI ventilados hoy día, el 90% no están no con las está dos vacunado. vacunas. Ese sí que es incentivo, tiene que ver con tu Yo vida. también, y yo creo que ese es, al final tú tienes que, efectivamente, aquí el gobierno y con la ayuda también del Congreso han ido ideando herramientas, ¿no es cierto?, para hacer un manejo de la pandemia. Pero hay la una tensión, solución Natalia. a largo plazo pasa porque buena parte de nuestra población se vacune. Y habían grupos etarios donde había muchas personas rezagadas que no se estaban vacunando. Así es. Entonces, Pero poner yo un creo que incentivo, ahí- solo para Termina, terminar, Natalia. poner un incentivo para que esa población se vacune y haciendo todo el tiempo. Yo no he visto ningún punto de prensa, ni a la subsecretaria Daza, ni al ministro Pari, haciendo un llamado irresponsable a que aquí esto es Pero tripe Miguel- libre, Miguel viva la vida decía- loca. Miguel Natalia, decía- si lo dijo Lo es, así, no lo lo dijo es. así por parte de mi pega, escucho los informes del ministro, escucho las preguntas de la prensa. Y él, en un sentido, yo creo que de mucho agobio, de los 13 meses que lleva aquí, o sea, sosteniendo esto, No, no, termina es tremendo diciendo, para cualquiera. No, sí, eso es- termina diciendo, De ¿y sanidad saben qué? mental. Ustedes quieren que la gente esté encerrada porque nosotros queremos libertad. Pero es Y que, por Miguel, eso la le gente- digo a los abuelitos y a las personas mayores que salgan a la calle. eso- No puede hacerlo, Eso es no puede tensión, hacer nomás. eso. Miguel, Es yo que creo tenés que que en parte comprender, es pues, tensión Miguel. y yo creo que también el ministro tiene un punto de que las cuarentenas no se están cumpliendo. Tú tienes una población que vive con mucho hacinamiento, viene el invierno. No, yo- O sea, el Pero eso llamado es- debiera ser está más bien, bien es que esa Natalia, población una se cosa- Sí, claro. vacune. Natalia, pero Eso eso sí. no se hace de ese modo. Es que quiero Si tú lo que plantear un quieres tema. es que las personas salgan a la plaza, en los lugares donde hay plaza, pero que puedan tener ese recorrido
el pase de movilidad tiene otros efectos. Lo vimos hoy día de cómo aumentó el tránsito interregional. Está claro el punto. Francisco, voy a pedir la palabra Las antes regiones de también necesitan cambiar. ese No, tránsito. lo que pasa es que siempre, tantas veces estos domingos, ¿no? Mi obsesión, aparte del tema sanitario, es lo que está pasando con la gente común y corriente que les falta ayuda. Vamos a ir con ese tema. Entonces yo te quiero decir, Ahora. esta es una opinión mía, lo pensé bien. Yo creo que no podemos demorarnos un día más en aprobar lo que mandó el gobierno. Deja el tema dando bote. Espérenos un segundito, Ese es que vamos a un hacer una gran pausa. triunfo político Ese es el nuestro. tema. Vidal, Francisco, tranquilo. no lo- Y yo Apuesto estoy a la aquí mismo. pauta del tema que viene. ¿Qué más? Ya, muy bien. El decano de esto. Tranquilo. ¿Cuántos minutos tenemos? 1,5. Usted tranquilo, no alcanza a salir a nada. Usted. Talana cuenta con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual han ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos, reducir sus costos en más de un 30%, con sus soluciones de remuneración, control de asistencia, turnos, comunicaciones, firma digital, gestión de personas. Digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com. Pausa y volvemos. Mínimos comunes. Registro social de hogares al 100% más un 30%. Hay acuerdo político, hay que apurarse. Espérenos, usted no pierda la paciencia. Un minutito, estamos de vuelta en Estado Nacional. Estamos de vuelta en Estado Nacional. Hace mucho tiempo el tema era registro social de hogares. Llegar a todo eso como mínimo. Yo decía, no, 70%, 80%. Después de la tensión política y la propuesta entre el Congreso, a través de los presidentes de ambas cámaras, se juntaron con el presidente, se llega al 100% del registro social de hogares, pero desde la oposición sostienen que tiene que ser un 30% más. Entonces uno se pregunta si esto es una discusión política o efectivamente, como dijiste tú, Francisco, es la emergencia de llegar a las familias. Yo tengo mi opinión. A ¿Me ver, la puedo dar? por Yo favor. creo que si yo fuera parlamentario... A ver, vamos por parte. En este mismo local, hace un año, ¿qué decíamos? Cuando Ignacio Briones decía 65 lucas mensuales. Línea de la pobreza. ¿Qué decíamos hace un año? Línea de la pobreza, me consta. Línea de la pobreza. Ya está cumplida. Eran 171 lucas y hoy día son 177. Está cumplida. Después, ¿qué dijimos? 100% el registro social de hogares. Está cumplida en el proyecto del gobierno. Entonces, si tú piensas y colocas la prioridad en la gente, en mi opinión, debiéramos aprobar ahora para que se pague la próxima semana. Es la propuesta, o la iniciativa legal del O sea, presidente, del el gobierno. gobierno entendió un año después lo que nosotros decíamos ¿Y un por año qué atrás. su sector dice 30% más ahora? Bueno, no, fue la propuesta nuestra. ¿Sí? Pero si el gobierno te responde con lo que tú pedías desde el inicio, en mi opinión, pensando en la Ya. urgencia, apruebo mañana. ¿Miguel Kirpi piensa lo mismo? A ver, nosotros tenemos que sacar esto lo más rápido posible. Yo creo que nosotros estamos también haciendo memoria a propósito de lo que decía Pancho. Nosotros el 18 de marzo del año pasado, como Frente Amplio, hicimos una propuesta en materia laboral, económica y sanitaria. Y en lo laboral también está la línea de la pobreza, registro social de hogar, etc. La situación se ha hecho más difícil después de un año de crisis. Por tanto, era un 30% más. Pero el gobierno ha encontrado un punto intermedio que es superior a la propuesta de Chile Vamos, se acerca bastante a la que se hizo desde la oposición, y yo creo que hay que hacer los últimos ajustes, hay que evitar, aún hay problemas de focalización. O sea, yo conozco un caso que siendo parte del registro social de hogares, con un ingreso de 650.000 pesos por el hecho de tener un plan de ISAPRE, que el sistema lo registra como riqueza, quedaría afuera del beneficio, independientemente que la ley dice, la letra grande, Natalia, que lo cubre entero. Entonces, Natalia, todavía hay pero- focalización extrema, dice Miguel. O no extrema, perdón. No, no, Hay no. perdón. Lo que digo Sí, es me que equivoco. esto, en esto... Hay focalización incluso en esta realidad. Para no armar discusiones, o sea, esto es un tema que hemos superado. O sea, el tema de la focalización era la doctrina de Briones, que celebraron con una miseria el primer bono, junto con Sichel. Eso creo que lo hemos superado y hemos entendido que este problema económico no permite la focalización extrema y Natalia- tenemos que sacarlo rápido. Natalia, ¿qué piensa al respecto? A ver, yo creo que efectivamente el gobierno ha hecho un esfuerzo por acercarse prácticamente al 100% a lo que estaba proponiendo la oposición. Incluso yo te diría que desde mi punto de vista, entendiendo que es una situación súper excepcional, que amerita medidas excepcionales y donde uno podría estar abierto a un IFE universal, como el que ahora se está proponiendo, al 100% del registro social de hogares, ya no hay ningún corte aquí por personas que hayan tenido o no bajas de ingresos, eso se eliminó como requisito.
Lo único que quedan fuera son los de mayores ingresos, y eso está bien, porque dentro de todo todavía hay muchas necesidades que vamos a tener que hacernos cargo en unos meses más. Entonces, yo en esto estoy con Francisco, yo pienso que si la oposición sigue estirando, por así decirlo, el chicle y sigue exigiendo el 30% más, que por lo más un dato muy poco objetivo, 30% más, ¿por qué? Si alguien está diciendo, mire, es que los bienes han subido, sí es cierto, han subido, pero la línea de la pobreza también se ajusta a la inflación. Entonces, a mí me parece que hoy día lo que está puesto sobre la mesa por parte del gobierno, y dado que los casos han ido aumentando, que el Congreso siga poniendo cortapisa. ¿Y eso que ustedes eran contrarios O sea, de llegar yo al 100%? sigo siendo, si tú me preguntas a mí mi opinión técnica, está bien, es excepcional el caso, ¿justifica una medida excepcional? Sí. A mí me sigue pareciendo que se pueden producir injusticias aquí, sí, Pero porque es se han preferible, recuperado Natalia, muchos esas empleos, hay gente que ha injusticias. recuperado los ingresos. Es que son injusticias, Pancho, porque Pero al final... es preferible ante Por la eso, emergencia. por eso te digo, ante una situación excepcional, uno pudiese Sí, claro. estar de acuerdo, ¿ya? No es un acuerdo general para establecer el día de mañana una renta universal general, no. ¿Ya? Es una situación excepcional. Por eso me parece que hoy día la oposición debiera cuadrarse detrás de este proyecto y ¿Debiera aprobarlo. Guillermo Larraín cuadrarse la oposición, como dice Francisco Vidal? Mira, yo creo que tenemos que volver a tener la capacidad de negociar y acordar cosas. Entonces yo creo que la oposición hizo estos cálculos, ese 30%, yo no sé exactamente cómo lo hicieron, tiene alguna lógica conceptual, no sé si el número está bien o no, pero me da lo mismo. Yo creo que acá se llegó a algo que es mejor que lo que había y que tiene la gracia de que de alguna forma compromete los votos, me imagino que del gobierno, y por lo tanto, si es que la oposición se logra poner de acuerdo, lo deberíamos sacar rápido y me parece que eso tiene que tener prioridad. La única cosa que yo le agregaría... Perdón, la oposición se ha puesto de acuerdo para pedir este 30% Por eso, más. no, Lo pero yo hacen me los acuerdo, senadores. yo digo en el sentido de Miguel y de remate, Pancho, que básicamente estamos 10.000 diciendo que millones de lo que está hoy día poniendo sobre la mesa el gobierno. Lo único que yo le agregaría, para evitar lo que dice Pancho, es que esto sea sin postulación. Porque desgraciadamente el registro social de hogares tiene muchas virtudes, pero está pensado como un instrumento de focalización de política social de largo plazo. No está pensado como instrumento de focalización en una crisis como esta. Entonces yo diría, mantengamos los números, pero olvidémonos de la postulación, que sea realmente una cuestión que le llegue a todo el mundo. Yo creo que eso le va a agregar un poco de costo, no tengo una estimación de cuánto, le agrego el costo, Del margen, porque pero me parece que debiera ser bastante marginal. La 2.000 Natalia le va a millones. agregar un punto porque Pepa tiene que referirse No, al tema. súper cortito. Lo que pasa es que yo también creo, Guillermo, que la postulación también tiene que ver con cómo haces llegar el beneficio. Porque efectivamente si las personas no se inscriben, tú puedes tener datos muy antiguos. Entonces, ¿a quién le pagas eso? Pero es que eso ya ¿Cómo se- asocias el pago? No, La pero es que postulación eso- también tiene mucho que ver con una cosa práctica de hacer llegar, de alcanzar el Pero el beneficio en mensaje, tiempo y forma. pero el mensaje es muy distinto. El mensaje es, esto está para todo y por favor venga y actualice sus datos, a que postule, haga esta cuestión. Hay mucha gente de niveles socioeconómicos bajos o de edades muy altas que le cuesta mucho la postulación. Obvio. Entonces tenemos que el mensaje sea claro. El Esto problema es es que sin si no, los postulación, recursos no le le llega a llegan. todo el mundo. Pepa Yo Hoffman. creo que esto debiera haber estado aprobado por lo menos antes de las elecciones. O sea, llevamos 2 semanas bastante perdidas, digamos, porque ¿Y por había qué? un acuerdo preinicial. ¿Responsabilidad de Pero quién? mire, yo creo que en ese minuto puntual no quisieron quizás a lo mejor para antes de las elecciones dar una buena noticia. Esta es una buena propuesta, se hace cargo de un tema muy profundo, también se benefician más de 300.000 pymes, son buenas noticias que yo creo que es importante y valoro que haya también esta posibilidad de poder avanzar rápido y que ojalá la lógica presidencial, porque a mí me gusta escuchar a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara y no a la candidata, y espero que esto no se vea, digamos, tironeado ¿Usted está por la escuchando, lógica Pepa, presidencial. escucha más a la candidata Yanna Proboste No, o a mire, la presidenta yo- Yanna Proboste? a mí me da mucha esperanza cuando ella habla desde el Senado y no en esta confusión hoy día que hay de si es o no es candidata. Espero que esa lógica presidencial no ensucie y no retrase un proyecto que es súper anhelado, que es muy esperado, que nos costó ponernos de acuerdo y aquí también hay una crítica también desde nuestro sector que a veces nos escuchan poco, pero efectivamente, y eso uno tiene que hacer una autocrítica, obviamente, yo lo hice, de hecho por ahí Constanza que está alguna vez lo mencionó, pero hoy día yo creo que lo importante es que es una buena noticia y hay que darle esperanza a los chilenos de que esto vamos a salir rápido. ¿Puede decir algo? No, pero no me va a decir nada a mí. ¿no? No, no, no. Ya. Lo que pasa es que nosotros nos damos siempre por como descontado algunas cosas. Esto significa, si lo probamos mañana, que yo sería pasar de 100.000 pesos por persona a 177.000 pesos. ¿Cómo no va a ser un avance sustantivo eso? Y que si lo multiplicas por 4 te da un ingreso familiar para 4 de 464 lucas.
Ahora, repito, lo dije aquí hace 2 domingos. Yo no sé si ustedes vieron la encuesta que hicieron sobre el registro social de hogares. 7 millones de familias, 15 millones de chilenos, 512 lucas el ingreso promedio de esas 7 millones de familias, 337 lucas la mediana. Dime si no es ayuda para 3 millones y medio de hogares. O sea, el profesor aquí se quedó con, O sea, con los son más promedios en las medianas. Más de de la 10 cifra. mil millones de Vamos dólares en a esta hacer pura pasada. es una una buena pausa. propuesta. Historia, Ya volvemos. No es, digamos. ¿A dónde vamos? Ya estamos de vuelta, pero estamos de vuelta, Connie. Para despedirnos. Despedir, exactamente. Sí, sí. Guillermo Larraín, Miguel Crispi, Natalia González, muchas gracias. Pancho Vidal, María José Hoffman, muchas gracias Lo por hemos pasado venir. estupendo en un gran debate. Me ¿Cierto? parece estupendo. Es verdad. Sí, faltaron algunas preguntas, pero, Pero ya- el tiempo es así. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Estado Nacional. Muy buenas noches, tenga muy buena semana y cuidémonos todos. Connie, Nos vemos en 7 días más Exactamente. aquí en Estado Nacional. Muy buenas noches, Oye, gracias. dos gracias por venir. Chao. Sí, pues vamos a Sí. estar contando votos.